Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre la fiebre en pediatría. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal mediada por un incremento del umbral hipotalámico que regula el calor. Por consenso, se acepta que hay fiebre cuando la temperatura corporal es superior a los 38 grados centígrados en el recto, 37.8 centígrados en la boca y 37.4 en la axila. Ahora hablando de la febrícula, se define como la elevación de la temperatura por arriba de los valores normales, pero inferior a la fiebre, por lo que según el GAMES es un concepto ambiguo y debe evitarse su uso. Continuando con otro término, tenemos a la hipertermia, que es la elevación de la temperatura por arriba del punto de control del hipotálamo, y ocurre cuando los mecanismos periféricos de control térmico se modifican por drogas como las fenotiazinas o anticolinérgicos, por enfermedades como la tirotoxicosis, feocromocitoma o por trastornos hipotalámicos. Hablando de otro término, tenemos a la fiebre de origen oscuro, que se usa para definir la persistencia de fiebre sin otro signo o síntoma, por más de 3 semanas de evolución, sin causa aparente. Ahora hablando más específicamente de la fiebre, esta se acompaña de una serie de signos y síntomas como escalofríos, piloerección, mialgias, artralgias, taquicardia, sudoración, cefalea o anorexia. Pero el término de síndrome febril se aplica cuando este dura más de 7 días de evolución sin causa aparente. La fiebre se puede clasificar según su patrón de presentación, como continua cuando ocurren oscilaciones diarias a un menor grado pero sin llegar a la temperatura normal. Remitente, que es aquella en la que la temperatura desciende cada día pero sin alcanzar los valores normales. Mantenida, que es aquella en la que la temperatura no muestra oscilaciones superiores a un grado a lo largo del día. Y recurrente, que es en la que aparecen alternancias entre periodos febriles y periodos de temperatura normal de duración variable. En función del tiempo de evolución, que se distingue entre fiebre de corta duración, que está presente durante un periodo de tiempo inferior a 2 semanas, fiebre de duración intermedia, que se mantiene de 2 a 3 semanas, y fiebre de larga duración, que es aquella que dura más de 3 semanas. Ahora bien, siguiendo con la fisiopatología, tenemos que la temperatura corporal resulta del balance entre la producción y la pérdida de calor. Este balance está controlado por el centro termorregulador situado en el hipotálamo anterior. El calor se genera a través de la producción endógena en los procesos metabólicos y también cuando la temperatura del ambiente supera la corporal. La pérdida de calor tiene lugar a través de las superficies corporales, en concreto como la piel y los pulmones. La aparición de fiebre es consecuencia de la estimulación de la producción de pirógenos endógenos, polipéptidos elaborados por diversas células, principalmente como los monocitos y macrófagos. Un ejemplo de ello es la IL-1. También tenemos a los pirógenos exógenos, que están constituidos por diversos agentes, como bacterias y sus endotoxinas, virus, hongos, protozoos, reacciones inmunológicas, tumores, fármacos y otros. Los pirógenos exógenos tienen la capacidad para desencadenar la liberación de pirógenos endógenos por macrófagos y otras fuentes. La patogénesis de la fiebre tiene el mismo mecanismo fisiopatológico para procesos de muy diversas etiologías, por lo que la fiebre es un signo totalmente inespecífico. La fiebre representa la ruptura del equilibrio entre los sistemas termogenético y termolítico, con lo que puede producirse por procesos infecciosos y no infecciosos. La elevación de la temperatura corporal en algunos grados puede aumentar la eficiencia de los macrófagos para destruir los microorganismos invasores, por lo que además dificulta la replicación de diferentes microorganismos, con lo que otorga una ventaja adaptativa al sistema inmune. Finalmente, el mecanismo de acción de los antitérmicos se basa en inhibir la síntesis de prostaglandinas, lo que origina una menor producción de AMP cíclico, que a su vez evita el incremento de la temperatura umbral. Las principales causas de fiebre son infecciosas. El grado de fiebre no tiene relación con la etiología. Las infecciones virales en la edad pediátrica, sobre todo en lactantes y preescolares, son la primera causa de fiebre. Sin embargo, en los niños menores de 3 meses y en especial menores de 1 mes, que presentan fiebre como único signo, la probabilidad de tener bacteremia es más alta en comparación con otros grupos etarios, y en consecuencia, la focalización de esta bacteremia en pulmón, articulaciones o sistema nervioso central es algo que debe considerarse. En orden de frecuencia, las causas infecciosas más comunes de fiebre aguda son
infecciones virales de vías respiratorias, enfermedades del tubo digestivo y las exantemáticas. Las causas no infecciosas son múltiples e incluyen traumatismos, problemas quirúrgicos abdominales, drogas y el inicio de ciertas enfermedades como las hemato-oncológicas y las reumáticas. Las posibilidades diagnósticas son diferentes en cada edad, como lo menciona el siguiente cuadro que les voy a poner, que pueden checar después. Para el diagnóstico se deben tomar en cuenta ciertos pasos, como determinar la existencia de fiebre, conocer su tiempo de evolución, realizar exploración física con la búsqueda de indicadores o signos que orienten hacia la etiología, realizar exámenes de laboratorio y gabinete para complementar el diagnóstico. Para el abordaje del paciente con fiebre sin causa aparente, se recomienda dividir el estudio en 4 fases. La primera fase está encaminada principalmente en encontrar el agente etiológico infeccioso, con estudios como biometría hemática, frote de sangre periférica, examen general de orina o hemocultivo. En la segunda fase se enfoca hacia las enfermedades del tejido conectivo. En la tercera fase, hacia las neoplasias, y si no se encuentra nada, en la cuarta fase se considerará hacer una laparotomía exploradora. Las convulsiones febriles son un fenómeno de la lactancia o de la infancia, que habitualmente se produce entre los 3 meses y los 5 años de edad relacionada con la fiebre, pero sin datos de infección intracraneal o causa identificada. Quedan descartadas las convulsiones con fiebre en niños que han experimentado anteriormente una crisis convulsiva afebril. También hay que distinguir las convulsiones febriles de la epilepsia, que se caracteriza por crisis convulsivas afebriles recidivantes. Una convulsión es siempre un episodio de aparición brusca, originando por una descarga neuronal excesiva, que provoca alteraciones en los movimientos y en la conciencia. En el caso de las convulsiones febriles, es la fiebre de origen extracerebral la que condiciona la descarga neuronal a través de unos mecanismos fisiopatológicos, que al incidir en un cerebro inmaduro, como es el del niño, aumenta así la excitabilidad neuronal, con lo que se desencadena una convulsión. En cuanto a la recurrencia, conviene recordar los siguientes puntos. El 30 o 40% de los niños en edad de riesgo van a tener 2 episodios de convulsiones febriles. El 9 a 17% de estos mismos niños van a tener 3 o más episodios de convulsiones febriles. El 3 a 5% va a evolucionar hacia una epilepsia. El índice de secuelas neurológicas es muy bajo, pero pueden aparecer tras crisis muy prolongadas o relacionadas con daño cerebral previo. De acuerdo con sus características clínicas, evolutivas y posibilidades terapéuticas, las convulsiones febriles pueden clasificarse en convulsión febril simple o típica, que es una crisis breve de duración inferior a 15 minutos que ocurre solo una vez en un periodo de 24 horas en un niño febril. La convulsión febril compleja o atípica, que es una crisis que dura más de 15 minutos, tiene carácter focal o recurrente dentro de las primeras 24 horas y se produce en un niño sin daño neurológico previo. En cuanto al tratamiento general de la fiebre, normalmente los niños se sentirán mejor con el aporte extra de líquido, el retiro de ropa y al reducir la actividad. En forma rutinaria se debe indicar el baño con agua tibia y esponja, por lo menos durante media hora. No se recomiendan los baños con agua fría y menos helada, ya que con ello se produce vasoconstricción, con lo que ocasiona un incremento en la temperatura central. En cuanto a los antipiréticos, se indican en niños mayores de 1 mes cuando la fiebre es superior a los 39 grados centígrados, de manera preferente si el niño tiene otro malestar. En el niño con crisis febril, se recomienda mantener terapia con antipiréticos por lo menos durante 48 horas, además de la utilización de medios físicos. El paracetamol es el antipirético más utilizado en pediatría, debido a la seguridad que existe entre las dosis terapéuticas, que son de 10 a 15 miligramos sobre kilogramos, pudiendo utilizar de 4 a 6 dosis por día. Es un excelente antipirético seguro en niños mayores de 3 meses. Sin embargo, la vida media es muy corta, por lo que el efecto antipirético es breve. Eso sería todo por mi parte. Gracias y aquí están mis referencias.